6:44 de la mañana nosotros continuamos con más de Primera Página y a esta hora nos corresponde darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Él es Manuel Sutherland, es economista y también miembro del movimiento Alianza Centro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado, muy amable. Muchos temas que discutir el día de hoy en materia económica, porque los más perjudicados por la situación que estamos viviendo actualmente es el ciudadano de a pie. Actualmente el salario mínimo está en 40.000 bolívares, más 25.000 bolívares de cesta tickets. Hoy el dólar DICON de estas mesas de cambio del Banco Central de Venezuela amanecieron en 15.886 bolívares y un salario mensual de un venezolano representa 2,51 dólares, el más bajo en la historia de nuestro país. ¿Cómo poder recuperarle el valor del salario a los venezolanos y el poder adquisitivo? Ok, bueno, yo creo que 2,51 dólares es el salario más bajo en la historia, creo que del planeta. Nunca en los análisis de historia económica he visto un salario tan miserable y tan pequeño, ¿no? Creo que la destrucción del salario, si la podemos ver desde el año 2001, que el salario mínimo llegaba a ser 401 dólares. Eso es lo que ganaba la persona que ganaba menos en Venezuela. Y ahora estamos ganando apenas 2,51. Es una caída del 99,91% y es algo nunca antes visto en la historia. La crisis griega, que destruyó el país entre 2008 y 2013, hizo que se perdiera cerca del 19-20% del salario. Y es la peor crisis en los últimos años en Europa y lamentablemente nosotros tenemos algo mucho peor. ¿Qué es lo que refleja la caída del salario? La caída de la producción, la caída en la productividad y una lamentable falta de producción en cuanto a lo agrícola, en cuanto a lo industrial. Si nosotros vemos, por ejemplo, el último dato de Banco Central con respecto al PIB de construcción, la caída fue de 95% en apenas un año. Si nosotros vemos, por ejemplo, el primer trimestre de 2018 contra el primer trimestre de 2019, estamos hablando de una caída estimada de 37%, cuando lamentablemente en Polonia fue destruida en la Segunda Guerra Mundial del 39 al 43, Polonia disminuyó en su PIB 43%, después de miles de bombas, asesinatos, genocidios, y nosotros hemos caído en un año, de primer trimestre de 2018 a primer trimestre de 2019, 36-37%. Es una destrucción brutal, porque si lo ves de 2013 hasta 2019 podemos estar hablando de 61%. Es una devastación económica y eso se refleja en el salario. El gobierno hace solo algunos meses aplicó un encaje legal, un encaje marginal por parte del Banco Central de Venezuela a la banca. ¿Esto ha afectado de alguna forma el poder adquisitivo de los venezolanos? Mira, el problema con el encaje legal es que es una medida, digamos, para tratar de evitar que la banca preste dinero y evitar que la banca utilice ese dinero para comprar divisas y no presionar el mercado de divisas. Eso hace que el dólar se rezague un poco y que se ayuda a contener de alguna forma la inflación. El problema es que eso tiene un daño colateral, que es que la banca no puede prestar prácticamente nada. Entonces, si usted tenía una tarjeta de crédito con, por ejemplo, un límite de 20.000 bolívares, ahora va a tener una tarjeta de crédito con un límite de 20.000 bolívares. Claro. Aunque esos 20.000 bolívares compran mucho menos que hace 6 meses. Igual, por ejemplo, usted tiene una tienda y necesita créditos para comprar materia prima, o enseres para vender y no puede, porque el banco no le puede prestar, ya que casi todo lo que tiene el banco está en Banco Central como encaje. Es una medida tremendamente restrictiva, es una medida que frena mucho la economía, porque la economía capitalista normal se mueve con créditos que van, que vienen, que entran, que salen, y si no hay créditos no puede haber movilidad económica. La economía se frena de alguna manera también por la impresión de billetes, por la liquidez monetaria, que actualmente, según expertos, ya ronda en 8 billones de bolívares. Sí, mira, la liquidez monetaria actual, lo que llaman el M2 de una manera un poco más técnica, es tremendamente baja. Es tremendamente baja y eso quiere decir que no hay dinero ni siquiera digital, o lo que podríamos llamar dinero en cuentas y ese dinero que no se observa, y tampoco hay dinero físico, que es el dinero impreso. El dinero impreso debería ser en Venezuela más o menos por el orden del 30% de la base monetaria, 30-34%. Ahora tenemos menos del 1,5%. Es decir, pudiera hacer falta 30 veces más dinero físico del que necesitamos, del que tenemos ahora, mejor dicho. Otra cosa, si tú divides simplemente el dinero que tenemos en total, todas las personas en Venezuela, entre el tipo de cambio,
te va a dar que la cantidad de dinero que hay en Venezuela son como 900, 800 millones de dólares. Ese es todo el dinero que hay en la economía. Es nada, es absolutamente nada y eso hace que muchas transacciones no se puedan realizar. ¿Está de acuerdo con la dolarización de la economía en Yo, Venezuela? yo particularmente no, tengo varios amigos que sí, como el doctor Francisco Rodríguez, Sí. tienen bastante buenas ideas con eso. Yo creo que Venezuela necesita un tipo de cambio subvaluado y una disciplina fiscal que le permita ser más competitivo y evitar los males de lo que llaman la enfermedad holandesa, la maldición de los recursos, que es que tu economía tiene un tipo de cambio sobrevaluado o tiene un dólar demasiado barato y eso hace que haya un aumento en las importaciones, un estímulo para comprar mercancías foráneas y las empresas nacionales pierden competitividad. Yo creo que hay que ver un poco el caso de Ecuador, el caso de El Salvador, que tienen sus pros y sus contras, pero para el caso venezolano es preferible tener una política monetaria agresiva, pero no alocada como la que hemos tenido de emisión de dinero inorgánico sin ningún tipo de ton ni son y que ha causado una hiperinflación de las más grandes en la historia de la humanidad. A propósito de esta crisis económica, hace un año se llevó a cabo una reconversión Sí. monetaria, según expertos en la materia. Ya el bolívar recuperó 3,0 de los 5 que se eliminaron y perdió su valor en 99,95%. ¿Fue viable esta reconversión? ¿Es necesaria una nueva en este año 2019? Mira, yo recuerdo que creo que el 23 de agosto también estuve aquí con Derek Sí. Blanco y me hizo más o menos la pregunta, ¿qué va a pasar con esta reconversión? Y yo le dije que me parecía un error. Te digo por qué. Para tú hacer una reconversión monetaria y quitarle los ceros a la moneda, lo ideal es primero hacer un plan de estabilización macroeconómica y tratar de frenar las distorsiones económicas que hacen que la economía tenga o sufra de inflación. ¿Por qué? Porque si tú no arreglas esos problemas, la economía va a seguir padeciendo inflación y al padecer inflación vas a tener que agregarle ceros a la moneda, ceros a la moneda y el costo enorme de impresión de billetes, de distribución de esos mismos billetes, de información, las monedas que se acuñaron, vas a perderlo completamente porque es un dinero que no va a servir. Porque a medida que los ceros van comiéndose el cono monetario, ya ese dinero deja de circular, la gente no lo quiere aceptar y tienes que imprimir uno nuevo. Y es necesario que amplíen el cono monetario, pues Mira, hace solo algunos meses está hasta 50.000 bolívares. claro, pero el problema no es tanto eso, sino el problema es atacar las causas de la inflación, porque de nada sirve que le pongas ceros y ceros y ceros a la moneda si no atacas las causas de la inflación. El problema es que lamentablemente hay algunas políticas demasiado restrictivas, como el encaje, pero todavía se sigue con el desorden en la emisión de dinero, los bonos fantasmas que no tienen una raíz productiva y lamentablemente no se toma en cuenta la necesidad de aumentar la producción y la productividad en todas las ramas de la economía. Si no hay producción, si no hay un aumento en la productividad, si no hay un aumento en la eficiencia y si no hay una apertura económica real, nada de eso se puede dar y va a seguir habiendo los mismos problemas. ¿Por qué considera usted entonces que el gobierno no atiende estas solicitudes o estos planes que apuestan los economistas, como usted, por ejemplo? Claro, yo creo que el gobierno tomó medidas como con 14 años de retraso. La liberación del tipo de cambio no fue completa, pero fue un importante avance. Hay una especie de liberalización de precios, pero todavía existe la ley de precios justos. Hay todavía una especie de suspensión de leyes como la ley contra el acaparamiento y ese tipo de leyes, pero todavía no es formal. Creo que el gobierno confunde algunas cosas muy importantes en economía y que lamentablemente no se sienta a conversar con academia, con investigadores, con gremios, con sindicatos, con clase obrera, con partidos para poder ofrecer una solución realmente buena para salvar la economía. No hay oídos sordos y hay rechazo para críticas y opiniones. A propósito de solventarle los problemas a los venezolanos, nace el movimiento Alianza Centro, concentra a diversas personalidades, no solo de la oposición, sino también a chavistas disidentes. ¿Cómo va este movimiento Alianza Centro y cómo pretenden agrupar a todos estos sectores de nuestro país para buscarle una solución a los problemas que están viviendo? Claro, cuando la gente piensa en Alianza Centro, piensa que todos están en el centro, pero no es exactamente así. Alianza Centro es una plataforma en la cual hay personas que están en la izquierda, en la derecha, hay personas que están
en centros de investigación, como yo, que estoy en el Centro de Investigación y Formación Obrera. Hay personas que están en otros grupos que entran como aliados, hay personas que entran como militantes y que tratan de fundamentalmente explicar la necesidad de concentrarse en solucionar los problemas de Venezuela, más allá de los problemas partidarios y más allá de las ambiciones personales. Alianza Centro trata de agrupar a personas realmente preocupadas por la situación actual y que buscan una solución inmediata, rápida a los problemas nacionales, y eso pasa por el diálogo, por la discusión y por tratar de eliminar los factores que empujan hacia los extremos, hacia la polarización total, absoluta, extrema, y buscar entendimiento, buscar una forma para poder sentarse, discutir y arreglar los problemas como venezolanos. ¿Forman parte del Frente Amplio Venezuela Libre? No. La plataforma todavía es muy nueva y no tiene contacto con ellos. Cuando son las 6:54 minutos de la mañana nos corresponde realizar una nueva pausa comercial, como siempre invitándolos a ustedes a que comiencen a interactuar a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. En la próxima parte estaremos leyendo sus preguntas y comentarios.